Imagínate esto por un segundo. Es un jueves por la mañana, a mediados de noviembre. Tienes 18 años. Estás sentado en un pupitre, con el lápiz en la mano, a punto de empezar la prueba de comprensión auditiva de tu examen de inglés. Ujú. Y para asegurarse de que escuchas el audio con absoluta claridad, sin la más mínima interferencia, tu gobierno acaba de ordenar a todos los aviones comerciales del país que se queden en tierra. Es que suena a locura, ¿eh? Totalmente. O sea, la bolsa de valores ha retrasado su apertura para que las calles estén más despejadas. Los bancos están cerrados. Las obras de construcción han parado los martillos neumáticos. Claro, el país entero se paraliza. Sí, sí. Y fíjate en esto, si por un casual te has quedado dormido, no llamas a un taxi, llamas a la policía, que te recoge y te lleva escoltado con sirenas a toda velocidad hasta la puerta de tu instituto. Es una escena que, a ver, parece sacada de una película de ciencia ficción distópica, pero es la más absoluta realidad. El mundo exterior, con todo su caos y su ruido habitual, literalmente contiene la respiración por el simple hecho de que un grupo de estudiantes se está enfrentando a una prueba académica. Pues bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos en las páginas de una documentación extensísima y la verdad brutal sobre el College Scholastic Ability Test, el CSAT, que se conoce coloquialmente en Corea del Sur como el Sunen. ¿Sabes? Un tema apasionante. Nuestra misión de hoy, utilizando este exhaustivo artículo de Wikipedia como fuente principal, es intentar comprender cómo un único examen estandarizado de opción múltiple no solo define el futuro universitario de cientos de miles de chavales, sino que llega a paralizar, moldear y definir la economía y la psique de toda una nación. Para quienes nos escuchan y buscan entender hasta qué punto puede llegar una cultura en su devoción por el éxito académico, abróchense los cinturones. Es una locura. Yo como hombre que ha pasado por exámenes, estoy impresionado. Y una locura fascinante, porque, o sea, no estamos hablando de una simple prueba de nivel o de un trámite burocrático para entrar en la universidad, ¿eh? Ya. Estamos hablando del eje central sobre el que pivota gran parte de la sociedad surcoreana. Es un evento que, como experta te digo, altera la demografía, la salud mental y hasta las decisiones de política nacional. Vale, vamos a desglosar esto, porque la logística del día del examen, que cae siempre el tercer jueves de noviembre, es alucinante. Lo de los aviones me deja sin palabras, de verdad. Es que es muy fuerte. Durante menos de 25 minutos, el espacio aéreo nacional se cierra por completo. Prohibido despegar. Prohibido despegar, prohibido aterrizar, y los aviones que ya están en el aire tienen que mantenerse volando en círculos a miles de metros de altura. Ostras. Yo lo comparo con el nivel de movilización de un país ante un desastre natural inminente, sabiendo que hay que preparar todo. O, no sé, cuando se organiza una cumbre internacional del G8 con jefes de Estado. Ya, tal cual. Pero todo este despliegue es por unos estudiantes. Las tiendas cambian su horario, el entrenamiento militar de las bases se suspende para no hacer ruido, todo para garantizar el silencio absoluto. Es una coreografía nacional milimétrica. Las redes de transporte público, como el metro y los autobuses, aumentan drásticamente su frecuencia desde primera hora de la mañana. Claro, para evitar atascos. Exacto, para evitar que los candidatos se queden atrapados. Y a ver, hay un dato demográfico en nuestras fuentes que revela muchísimo sobre por qué la sociedad hace este esfuerzo titánico. Cuéntame. Pues mira, alrededor del 65% de los examinados son estudiantes de último año de secundaria. Pero ojo, hay un porcentaje creciente, que ya roza el 31%, de graduados que repiten el examen. Madre mía, casi un tercio. Sí, sí. Se les conoce como Ensu-sen. Son personas que ya se graduaron, que a lo mejor llevan 1, 2 o 3 años enteros dedicados en cuerpo y alma a repetir esta única prueba. Solo porque no entraron en la universidad que querían. Exactamente, porque no entraron en la universidad de élite que querían en su primer intento. Y aquí es donde me asalta una duda tremenda. A ver, todos hemos tenido exámenes importantes. Sabemos lo que es que te suden las manos antes de que repartan los folios. Ya te digo. Pero, ¿todo este despliegue estatal no genera un efecto contrario? Quiero decir, imagínate sentarte en esa silla sabiendo que la Bolsa de Seúl ha retrasado sus operaciones por ti, que literalmente la economía del país está en pausa por tu examen. ¿No te genera eso una presión psicológica que te aplasta antes de empezar? Pues si conectamos esto con el panorama general, la respuesta está en comprender el peso desproporcionado que tiene este examen en el modelo de vida del país. Ujú. El Suneng
Es el factor principal, y muchas veces el único, en la ronda de admisión regular de las universidades. O sea, te lo juegas todo a una carta. Todo. En una sociedad con una competencia laboral feroz, este día se percibe como un embudo vital. Entrar en una de las mejores universidades, las famosas SKY, Universidad Nacional de Seúl, Universidad de Corea y Universidad Yonsei, es la puerta casi exclusiva para conseguir un empleo en los grandes conglomerados empresariales. Los chaebol, como Samsung o Hyundai. Esos mismos. Y eso dicta tu estatus social, tu salario futuro e incluso tus perspectivas de matrimonio. ¡Qué barbaridad! Por lo tanto, la sociedad justifica esta paralización absoluta porque se asume que el futuro económico e intelectual del país está sentado en esos pupitres. Es decir, te juegas los próximos 60 años de tu vida en unas pocas horas. Una vez que asimilamos esta barbaridad logística en el exterior, resulta imperativo adentrarse en la sala de clases. Totalmente. Porque si el país se paraliza de esta manera, ¿a qué tipo de monstruo de papel se enfrentan exactamente estos chavales? Y, madre mía, leyendo el desglose es una auténtica trituradora mental. Es un maratón, literalmente. Empiezan a las 8:40 de la mañana y no sueltan el bolígrafo hasta las 6 menos cuarto de la tarde. Son casi 9 horas de exigencia cognitiva ininterrumpida. Y la estructura es implacable, ¿eh? No deja margen para la fatiga. Arrancan directamente con 80 minutos de lengua coreana. Para calentar. Claro. Y tras un breve descanso, se enfrentan a 100 minutos de matemáticas. Tela. Hacen una pausa para almorzar y retoman con 70 minutos de inglés, 30 minutos obligatorios de historia de Corea. Que, por cierto, he leído que si no haces la parte de historia de Corea, te anulan todo el examen, ¿no? Exacto, es obligatoria. Y luego ya pasan a las materias subordinadas, que pueden ser ciencias sociales, naturales o educación vocacional. Y terminan ya casi de noche con un segundo idioma extranjero o chino clásico. Me parece un decatlón intelectual. Y hay un mito que esta prueba destroza por completo. ¿Cuál? Pues solemos pensar que los exámenes estandarizados son fáciles, porque al final es todo opción múltiple, es ir rellenando burbujitas con un lápiz, y bueno, si no te las sabes, tiras de probabilidad y descartas opciones. Ah, ya, el típico sistema de descarte. Exacto. Pero en la sección de matemáticas, según nuestras fuentes, el 30% de las preguntas requieren respuestas cortas. Te piden que calcules un número entero positivo del 0 al 999. Ahí no puedes adivinar a bulto. Para nada. O tienes la fórmula exacta en la cabeza o el recuadro se queda en blanco. No hay término medio. Y ojo, que no estamos hablando de sumas y restas. El currículo exige un nivel de precisión elevadísimo, que incluye cálculo avanzado, trigonometría y estadística compleja, dependiendo de las materias optativas que elijas. Sabes, sudo tinta solo de pensarlo. Pues el objetivo de esas preguntas de respuesta corta es precisamente erradicar el factor suerte. Quieren evaluar el dominio absoluto del mecanismo matemático, no quieren adivinanzas. Y luego está la sección de inglés. Leyendo esta parte de los documentos, me he encontrado con una paradoja maravillosa. A ver, cuéntame. Nos cuentan que para la prueba de dictado y comprensión auditiva, los audios se graban única y exclusivamente utilizando acentos de inglés estadounidense general y canadiense estándar. Muy específico. Se omite de forma deliberada y activa cualquier acento británico, australiano, irlandés o sudafricano. Vale, hasta ahí bien. Buscan estandarizar, lo compro. Claro, tiene sentido. Pero luego llegas a la parte de comprensión lectora y los textos que tienen que analizar estos estudiantes de 18 años incluyen fragmentos de William Shakespeare, novelas de Charles Dickens y hasta a Geoffrey Chaucer. ¡Qué fuerte! Yo me pregunto, ¿alguien me explica por qué se exige un conocimiento tan sumamente íntimo de la literatura y la cultura británica si excluyes activamente su acento en la prueba de listening? Pues mira, lo fascinante de este punto es cómo refleja las prioridades de un currículo hiperestandarizado. A ver, explícame eso. Por un lado, la parte auditiva busca la máxima uniformidad fonética y evita ambigüedades. Se ciñen al estándar norteamericano simplemente porque es al que los estudiantes están más expuestos desde la educación primaria en Corea del Sur. Vale, por practicidad. Exacto. Pero, por otro lado, la prueba escrita no evalúa solo el idioma en sí, evalúa la erudición, evalúa la capacidad analítica de descifrar textos académicos complejos a nivel universitario. Y ahí entra Dickens. Inevitablemente,
Entra el canon literario anglosajón, la filosofía abstracta e incluso, fíjate, les exigen conocer al dedillo las diferencias entre el sistema métrico internacional y el sistema imperial para resolver problemas de lectura. O sea, tienen que ser enciclopedias andantes. Y hay algo más sobre la estrategia de los estudiantes que es para quitarse el sombrero. Me ha llamado muchísimo la atención ver cómo un simple cambio en las reglas burocráticas puede alterar las decisiones de vida de una generación entera. El tema del metajuego, ¿verdad? Sí, sí. Históricamente, en esas materias subordinadas de las que hablábamos, los estudiantes que querían ir a carreras de ciencias o ingenierías tenían que examinarse obligatoriamente de 2 asignaturas de ciencias naturales. Exacto. Era una regla estricta. Si querías entrar en una carrera STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en una universidad de alto rango, tu examen tenía que incluir, por ejemplo, física y química, o biología y ciencias de la Tierra. Sí, lo típico. Pero en 2024, las universidades principales decidieron relajar un poco esta norma y eliminaron el requisito obligatorio de las 2 ciencias. Ni los chavales, que a estas alturas estudian el examen como si fueran analistas de Wall Street, cambiaron sus planes en masa. Totalmente. En 2024, por primera vez en la historia reciente, el número de estudiantes que se presentaron por la rama de ciencias sociales superó al de ciencias naturales de forma aplastante, 225.000 frente a unos 174.000. ¿Es una diferencia abismal? Y no es que de repente todo el país quisiera ser sociólogo o historiador, es que vieron que las asignaturas de ciencias sociales requerían un esfuerzo marginalmente menor para obtener la misma puntuación estandarizada que necesitaban para entrar en ingeniería. Claro, optimizaron su tiempo. Una pequeña modificación en un papel del ministerio y cientos de miles de jóvenes cambian instantáneamente la estrategia de sus vidas. Es brutal. Es que esto nos demuestra algo fundamental. Los candidatos no solo estudian el contenido de las materias, estudian el metajuego, estudian la estructura matemática del propio examen para optimizar sus posibilidades en función de las reglas vigentes de ese año específico. Y claro, viendo el nivel de detalle exigido en historia, las matemáticas puras, la gramática medieval coreana, y sabiendo que los chavales buscan cualquier mínima fisura en el sistema para sacar ventaja, la pregunta natural que surge es: ¿quién diseña esta prueba? Esa es la gran pregunta. Y, sobre todo, ¿cómo evitan que alguien filtre un par de preguntas en un país hiperconectado y obsesionado con los resultados? Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque parece sacado de una película de espionaje en plena Guerra Fría. Te prometo que el nivel de secretismo es absoluto. El responsable de todo es el Instituto Coreano de Currículo y Evaluación, el KICE, y la verdad, la palabra encierro se queda muy corta para describir lo que sufren los creadores de esta prueba. Ya es que he leído las condiciones y tela. Cada año, el KICE recluta a casi 700 miembros del personal, que son una mezcla de profesores universitarios y maestros de secundaria muy experimentados, y literalmente los secuestran por voluntad propia. Secuestro consentido. Sí, los encierran en hoteles, centros turísticos o instalaciones gubernamentales en lugares completamente remotos. Firman unos acuerdos de confidencialidad draconianos. Según dicen nuestras fuentes, desde el momento en que entran por la puerta de ese recinto, no tienen contacto con el mundo exterior. Les quitan los teléfonos móviles, no hay conexión a Internet, no pueden hacer ni recibir llamadas de sus familias. Nada, aislamiento total. Y el recinto no está vigilado por simples guardias de seguridad. Está custodiado por la Agencia de Policía Nacional y por el NIS, el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur. A ver, yo entiendo que no quieres que se filtre el examen de historia, pero movilizar a la principal agencia de espionaje del país para vigilar a unos profesores de matemáticas, Suena excesivo, ¿verdad? eso suena a paranoia estatal de manual. Pues puede parecer paranoia desde fuera, pero hay que entender la matemática y la filosofía que sustentan todo el andamiaje del sistema surcoreano. El país entero ha comprado una promesa. La promesa del esfuerzo. La promesa de la meritocracia pura y dura. La idea de que sin importar si eres el hijo del presidente de Hyundai o el hijo de un pescador, el día del examen ambos tenéis exactamente las mismas posibilidades frente a ese papel. Ya, ¿visto así? Si se filtrara una sola pregunta, esa promesa se desmoronaría por completo, provocando una crisis de confianza nacional de proporciones incalculables. Además, el examen no funciona simplemente contando cuántas respuestas tienes bien y sacando un promedio sobre 10. Ah, ¿no? ¿Qué va? Las calificaciones se basan en una curva de Stanina utilizando fórmulas complejísimas de desviación estándar. Espera, frena un momento.
Para los que somos de letras puras, y esto de la desviación estándar nos suena a una clase de física cuántica, ¿qué significa esto en el mundo real para un chaval que está sudando tinta sobre el pupitre? Vale, imagínalo así. Tu nota no es absoluta, es relativa. Tu puntuación depende enteramente de cómo le haya ido al resto de los estudiantes del país. Se calcula lo que llaman un Z-score o puntaje estandarizado. Vale, te sigo. Si un examen de matemáticas resulta ser muy fácil un año y de repente miles de estudiantes sacan una puntuación casi perfecta, la curva de la campana de Gauss se desplaza hacia arriba. Por tanto, tu nota real pierde valor. Ostras, o sea que te perjudica que sea fácil. Exacto. En este sistema, en asignaturas clave, se asume una desviación estándar de 20 y una media de 100. Esto garantiza que puedan diferenciar a los estudiantes en percentiles matemáticamente exactos. O sea que no compites contra el examen, compites a muerte contra todos los demás chavales del país. Exactamente. Y por eso la seguridad es tan extrema. Si 100 personas acceden a una pregunta filtrada y la aciertan, no solo están haciendo trampa ellos, están alterando artificialmente toda la campana de Gauss a nivel nacional. Madre mía, joderían el sistema entero. Estarían empujando hacia abajo el percentil de un estudiante honesto que vive en la otra punta del país, robándole matemáticamente su plaza en la universidad. Ahora lo entiendo todo. Por eso el encierro dura más de un mes y cuentan con sus propios cocineros, médicos y enfermeras dentro del recinto. Nadie, por ninguna urgencia médica menor, puede salir de allí hasta que el último alumno de Corea del Sur haya entregado su examen. Y a los profesores, por cierto, he visto que se les compensa con unos $300 diarios por este confinamiento. Bueno, algo es algo. Es de locos. Y este control clínico de las variables se traslada a las propias aulas el día de la prueba. Un aula no puede tener más de 28 candidatos para evitar que nadie copie. Un aforo muy reducido. Y los vigilantes, que son profesores de instituto, tienen un código de conducta que roza lo absurdo. Tienen prohibido hacer absolutamente cualquier ruido. No pueden hablar entre ellos. Tienen prohibido abrir ventanas si creen que el ruido de fuera puede molestar. Silencio absoluto. Literal. Y escucha esto. Tienen prohibido llevar perfume. E incluso se les instruye para que no olfateen ruidosamente ni se queden parados frente al escritorio de un estudiante mirándole, para no generarle ansiedad o romper su concentración. Y tiene lógica, porque en un sistema basado en curvas de percentiles tan ajustadas, cualquier mínima distracción, un segundo de desconcentración por un profesor que carraspea, podría costarle al alumno una fracción de un punto estandarizado, Y esa fracción de punto, o año entero encerrado en tu habitación estudiando para volver a intentarlo. ¡qué barbaridad! Sin embargo, aquí es donde llegamos al nudo de la cuestión. Toda esta búsqueda obsesiva, casi de laboratorio, por conseguir la meritocracia perfecta e inquebrantable, pues ha desencadenado unas consecuencias sociales que ponen los pelos de punta. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel humano? Porque está claro que el coste de este examen no se mide solo en wones invertidos o en horas de encierro de los profesores. Se mide en salud mental, en lágrimas y en una transformación demográfica brutal del país. Esto plantea una pregunta importantísima sobre los efectos secundarios de someter a toda la juventud a una olla a presión de este calibre. Los datos de la fuente asocian directamente el estrés extremo provocado por el Sunen con tasas alarmantes de depresión clínica, Es que es normal. trastornos de ansiedad e incluso una alta tasa de suicidios entre los jóvenes en Corea del Sur. Y el problema de fondo es que el examen ha trascendido lo académico. ¿A qué te refieres? Pues que para muchos de estos jóvenes el Sunen se percibe como una evaluación objetiva de su propio valor como seres humanos. Si fallan el examen, sienten que fallan en la vida. Ya, qué duro. Y hay una paradoja cruel en todo esto. El sistema se diseñó originalmente para nivelar el campo de juego, ¿verdad? Para que el mérito puro brillara por encima de la riqueza heredada. Esa era la teoría, sí. Pero ha terminado creando un monstruo, una industria privada paralela y colosal. Me refiero a los famosos Hagwons, las academias privadas de preparación o escuelas de refuerzo. El negocio de la educación. Según nuestras fuentes, en 2023 se batió un récord absoluto. Casi el 80% de los estudiantes del país asistía a estas academias después del instituto. Y ojo, que no van a repasar un rato. El estudiante medio pasa más de 7 horas extra a la semana encerrado en estos centros, y eso después de terminar su extensa jornada escolar habitual. ¡Qué paliza, por favor!
Y el impacto financiero en las familias es abrumador, insostenible para muchos. El gasto medio mensual en educación privada por estudiante ascendió a unos 434.000 wones, lo que equivale a unos $300 estadounidenses al mes. Madre mía. Y esa es solo la media, ¿eh? Los hagwons de élite en los barrios ricos de Seúl pueden costar miles de dólares al mes. Claro. Y ahí es donde la famosa meritocracia salta por los aires. Las familias adineradas pueden pagar a los tutores más exclusivos de los mejores hagwons, dándoles a sus hijos una ventaja completamente desproporcionada. Totalmente. Y las consecuencias de este gasto son gigantescas a nivel macroeconómico. Los analistas y sociólogos señalan repetidamente esta carga económica asfixiante de los hagwons como una de las causas más directas de la dramática caída de la tasa de natalidad en Corea del Sur. Es que, piénsalo, tener un hijo se ha convertido en un lujo inasumible. Claro, las parejas saben que si quieren que su hijo tenga un futuro decente, van a tener que arruinarse pagando academias privadas durante casi 20 años. Es como una segunda hipoteca obligatoria. Y el gobierno surcoreano es plenamente consciente de esto. De hecho, informan que desde la liberación de Corea, las políticas de admisión universitaria han cambiado entre 12 y 16 veces. Un parche tras otro. Han dado bandazos intentando arreglar este problema. En algunas épocas llegaron incluso al extremo de prohibir los hagwons por ley, fíjate. ¿En serio? Sí, aunque fue inútil porque se crearon mercados negros de tutorías. Y el intento más reciente por aliviar esta presión y equilibrar la balanza ocurrió hace nada, en 2024. Sí, cuando el gobierno decidió meter tijera y eliminar por completo del examen las llamadas preguntas asesinas, o killer questions. A ver, para que la audiencia lo entienda, ¿qué demonios es una pregunta asesina en el contexto de este examen? Pues mira, son preguntas con un nivel de dificultad absurdamente alto, que en muchas ocasiones incluyen conceptos de cálculo universitario o filosofía abstracta que, literalmente, no están incluidos en el currículum oficial de los institutos públicos. O sea, te examinan de cosas que no te han enseñado. Exacto. Son problemas tan retorcidos que la única forma humana de resolverlos en los 2 o 3 minutos que tienes por pregunta es conocer el truco o el atajo matemático. Y adivino que ese truco no te lo enseñan gratis. Quien te enseña ese atajo no es tu profesor de la escuela pública, es el tutor del hagwon exclusivo al que tus padres le pagan $1.000 al mes. Por eso el gobierno eliminó explícitamente estas preguntas para intentar romper la dependencia de la educación privada y devolverle algo de equidad al sistema. Es decir, el gobierno intentando salvar al sistema de sí mismo. Y cuando sometes a millones de familias a este nivel de presión inmanejable durante décadas, pues la desesperación llega a rozar lo místico. Desde luego. Hay una historia en las fuentes, una leyenda urbana de los años 90 que ilustra perfectamente esta histeria colectiva. Me pareció fascinante. Ah, la del coche. Cuéntala. Cuéntala. Resulta que la marca de coches Hyundai tenía un modelo berlina muy popular en aquella época llamado Sonata 3 o Sonata 3 en números romanos. Pues bien, entre los estudiantes empezó a correr el rumor de que si conseguías arrancar el emblema con la letra S del capó del coche de algún vecino, te garantizaría la entrada en la Universidad Nacional de Seúl, que es la joya de la corona de las universidades SKI. Y claro, empieza por S. Y la locura no terminaba ahí, ¿eh? ¿Qué va? También robaban la parte del emblema que decía 3, el número romano 3. Porque en la cultura popular estudiantil de la época creían firmemente que llevar ese trocito de plástico metálico en el bolsillo el día de la prueba les aseguraría conseguir la puntuación perfecta de 300 puntos que tenía el examen en aquel entonces. Es que me imagino a los chavales de noche con un destornillador quitando las letras de los coches. Tuvieron que robar tantos, pero tantos emblemas por toda Corea del Sur que la propia compañía, Hyundai Motors, se vio obligada a emitir un comunicado. Es increíble. Tuvieron que ofrecer un servicio gratuito de reemplazo de emblemas para los miles de dueños de los Sonata 3 que se levantaban por la mañana y se encontraban el coche vandalizado. Es una historia que parece una anécdota cómica, pero en el fondo, si lo piensas, tiene una lectura muy oscura, ¿eh? Es pura superstición masiva. Totalmente. En psicología, esto es un caso clarísimo de desplazamiento y necesidad de control. A ver, explícanos eso. Pues cuando te enfrentas a un sistema monolítico, gigantesco e incontrolable, un examen diseñado por el Estado que dicta tu vida entera, regido por fórmulas de desviación estándar que no puedes dominar, la mente humana busca recuperar el control desesperadamente. ¿Sabes cómo aferrarse a un clavo ardiendo? Eso es. Arrancar ese trozo de plástico del capó de un coche era probablemente la única parte de todo el proceso de admisión sobre la que esos jóvenes sentían que tenían algún tipo de poder real. Tela.
Tela marinera. Bueno, recapitulemos un poco todo lo que hemos absorbido hoy, porque la magnitud de esta información es tremenda para un solo análisis. Sí, ha sido un viaje intenso. El Sunenun es, simultáneamente, un milagro innegable de la logística organizativa, o sea, un examen capaz de silenciar el espacio aéreo y retrasar mercados financieros, y a la vez es una carga inmensa, casi tiránica. Que está reconfigurando las cuentas bancarias de las familias. Exacto. Minando la salud mental de los jóvenes y frenando el crecimiento poblacional de todo un país. Hemos visto desde el extenuante maratón de 9 horas y el aislamiento casi carcelario de sus creadores protegidos por el espionaje, Hasta la despiadada matemática de la curva de Stanina y la industria multimillonaria de los Hagwons. y al observar este fenómeno tan extremo, a quienes nos escuchan desde distintas partes del mundo, les sirve como un espejo para reflexionar sobre sus propias sociedades. Es verdad, cada país tiene su manera particular de medir el mérito y repartir el éxito. Claro, pero este caso nos obliga a preguntarnos, cuando buscamos la objetividad absoluta y el éxito académico a toda costa, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar por el camino? Y al intentar crear un sistema perfectamente igualitario sobre el papel, ¿qué monstruos secundarios, qué industrias de la desigualdad estamos financiando sin darnos cuenta? Yo me sigo acordando de esa imagen con la que empezamos el análisis. Ese momento, a las 8 de la mañana de un jueves de noviembre, en el que un chaval de 18 años mira por la ventana del aula y sabe que el país entero ha parado los motores, ha callado los aviones y ha frenado las obras por él. Debe impresionar muchísimo. Es un silencio que, visto desde fuera, impresiona así, pero que para el que está sentado en la silla debe pesar toneladas. Un silencio abrumador que demuestra que para esa sociedad no hay absolutamente nada más importante en ese instante que extraer el máximo potencial intelectual de sus jóvenes. Pero nos deja con un pensamiento final, algo para que nuestra audiencia le dé una vuelta y reflexione por su cuenta. Adelante. Si el propósito fundamental de este examen monumental, de este despliegue faraónico, es identificar a las mentes más brillantes y capaces para que lideren la innovación y el futuro de la nación, ¿qué pasa con los que no encajan en el molde? Buena pregunta. ¿Cuántos pensadores creativos, cuántos innovadores disruptivos, cuántos artistas o mentes brillantes pero poco convencionales están quedando tirados en la cuneta? Y todo esto simplemente porque sus talentos únicos no caben en los rígidos y fríos parámetros de un maratón de respuestas múltiples de 9 horas. Ahí lo dejamos. Hasta la próxima.